Piense una cosa, hermano, no es el lugar donde usted está. El contender por la fe comienza en su casa. El contender por la fe comienza en que usted tenga una fe y sepa en quién ha creído. Si usted sabe en quién ha creído, defiende con su vida, si es necesario, lo que ha creído. Por eso la Biblia dice que no dudemos ni seamos como las olas del mar, que van y vienen, sino que perseveremos en qué. Yo quiero que se dé cuenta en Judas capítulo, el único capítulo, verso 1 y 2, y lo leamos. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, escuche bien que es importante esta dedicatoria, a los llamados, santificados en Dios Padre, ¿y qué? Y guardados en Jesucristo. Fíjese la presentación. Yo soy Judas, hermano de Jacobo, para identificarse. Yo creo que lo que Judas estaba haciendo es una identificación para que la gente no se confundiera con otro Judas que había. ¿Sí o no? Soy el hermano de Jacobo. Le faltó poner ahí el hermano de Jesús. Pero sabemos, por la palabra y lo que hemos leído, que era hermano de Jesús. Y en el verso 2, mire lo que dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. ¿A quién le es multiplicada la misericordia, la paz y el amor? Vuelva a leerse el verso 1. A los que son santificados y guardados en Dios Padre y en Jesucristo su Hijo. ¿Sí o no? O sea, fíjese bien, porque a veces no nos damos de cuenta de que leemos, este es un saludo, pero en el saludo él está dedicando a quién le está hablando. Le está hablando a la iglesia. No le está hablando a cualquier hermanito o a cualquier miembro. No, le está hablando a la iglesia de Cristo. Y en esta mañana le está hablando a la iglesia de aquí de Coruña. ¿Sí o no? Y me está hablando a mí, le está hablando a usted. Porque la Biblia, acuérdese que la Biblia es presente. Es tiempo presente. La Biblia no fue, la Biblia es el gran yo soy. Le puede gustar más o le puede gustar menos, pero es. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que permanecer, en el amor de Cristo. Tenemos que aprender a diferenciar el amor humano del amor de Dios. Yo creo que prediqué aquí ese mensaje, los 4 tipos de amor que hay. Y el amor de Dios es un amor que sobrepasa todo. Todo. Lo ve todo, lo observa todo. Lo hemos leído aquí, ¿sí o no? El amor es... Entonces, yo soy sufrido. ¿Usted ha sufrido? Empezamos por ahí. El amor es benigno. Yo soy benigno. El amor no tiene envidia. Yo no tengo envidia. Piénselo bien. O sea, usted no piense lo que yo pienso de usted. Ni yo pienso lo que usted piensa de mí. Lo que tenemos que pensar es lo que la Biblia dice de mí y lo que la Biblia dice de Dios. Si yo hago un examen de mi vida y digo, bueno, yo sé que me han puesto una valla de 2 metros, yo no soy capaz de saltarla. Entonces yo ya no me meto a saltarla, ¿verdad que sí? Pero si yo digo, yo puedo, yo tengo mucha fe y puedo, pero yo sé que no puedo, voy a quedar en vergüenza delante de todos ustedes. Porque voy a intentarlo, pero voy a tirar la valla. ¿Cuántos me entienden? El reconocer que uno no puede es lo que a Dios le agrada. Porque donde termina tu poder, empieza el de Cristo. Donde termina tu fe, empieza la de Dios. Donde termina tu entendimiento, empieza Dios a entender. Y por eso Pablo decía, todo lo puedo. Pero, ¿en dónde? En Cristo. Sin embargo, cuando habló personalmente, dijo, ¿qué dijo? Miserable hombre de mí, que soy pecador.
Cuando él piensa de sí mismo y hace una reflexión, dice: miserable soy, que hago lo que no quiero y lo que quiero no puedo hacer. ¿Cómo puede usted y yo podemos calcular, ver esas dos frases? Número uno, Pablo era un hombre con defectos y errores, pero cuando estaba en Cristo no era Pablo, era Cristo el que actuaba. Por eso él dice: ya no vivo yo, mas el que vive es Cristo en mí. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Por eso, hermano, la palabra es para que la entendamos, y luego si la queremos poner por obra o no es otra cosa. Pero yo debo entender lo que Dios me quiere decir a mí a través de Judas. Hemos leído estos dos versos. El escritor identifica humildemente como Judas, el hermano de Jacobo. Se identifica muy claramente. La santificación es progresiva. Mientras tengamos vida en esta tierra, el Espíritu Santo obra para que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Está hablando de la santificación. Guardados. Fíjense que estoy repitiendo lo que le dije antes. Guardados. ¿Por qué estamos guardados? Significa que Dios nos protege del maligno y nos da la gracia que necesitamos para que le sirvamos a Él fielmente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Sí, Dios te va a guardar tu mente si tu mente está puesta en Dios. Dios va a guardar tu familia si tu familia está puesta en Dios. Aunque tu familia no esté convertida, si tú le sirves a Dios, Dios te promete que tu familia va a venir a conocerle. ¿Por qué? Porque tú le eres fiel a Dios. Tú no le eres fiel al pastor. Tú no le eres fiel a la iglesia. Tú no le eres fiel al gobierno. Tú le estás siendo fiel a Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, todo lo demás se cumple en tu caminar, en tu pensamiento, en tu corazón, en tus hechos. Tú vas a una tienda a comprar y conocen que tú eres diferente. Hablas diferente. Tú vas a tu trabajo a trabajar y ven un cambio en ti, porque tú ya no eres tú. De hecho, los que nos hemos convertido, los que han nacido en el Señor, tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Pero los que hemos nacido en el mundo, practicado las cosas del mundo, estando en la misma empresa, cuando yo me convertí, a los pocos días me dijeron: ¿pero qué te pasó, mi hijo? Te lavaron el cerebro. Porque hay un cambio radical en uno. No es que nos laven el cerebro, es que hemos entendido y hemos comprendido la misericordia de Dios, que Dios nos sacó de la inmundicia para ser atalayas de su palabra. ¿Cuánto entiende eso? Entonces, yo tengo que cambiar yo, pero a lo mejor hay gente que cambia en un día y hay otros que progresivamente. Yo tuve el privilegio de tener un encuentro con Cristo, y en esa noche, en esa madrugada que tuve el encuentro con Cristo, radicalmente yo cambié. Otros paulatinamente fueron cambiando a medida que fueron creciendo. No todos los cambios son iguales, pero es el Espíritu Santo el que tiene que cambiarte. ¿Sí o no? Hermano, no podemos convertir ni cambiar a la gente. Hay gente que me dice: pero pastor, yo oro por esta persona, yo le predico, yo le insisto. Mire, no predique, ni le insiste, ni ore. Viva el evangelio al lado de él o de ella y se va a dar cuenta de que usted es diferente. ¿Cuántos están aquí? Si usted tiene una vida, si usted predica con sus hechos, los demás van a decir: este es raro, este es diferente, pero va caminando bien. Como se dice aquí, está bien encaminado. ¿Cuántos me escuchan? No dije que no predicara, pero hay que predicar el evangelio, pero a su tiempo. Porque hay gente que dice: arrepiéntete y conviértete, y ellos no están arrepentidos ni convertidos. ¿Cuántos están aquí? O sea, primero, la salvación comienza por mí y luego la transmito a los demás. Y para que la salvación comience por mí, yo tengo que aceptar la palabra. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, verso 41, 42 y 43. Creo que lo leímos esta madrugada. Ayer creo que fue. Hechos capítulo 2,
verso 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Antes de ser bautizado hay que saber por qué usted es bautizado. Hay denominaciones y hay clubes sociales que bautizan a la gente sin enseñarle la Biblia. Aquí tenemos los hábitos y nos enseñaron de que antes, porque mire, el bautizo no lo salva. Si usted no sabe por qué lo hace, es ignorante y sigue siendo ignorante. Aquí dice, los que recibieron la palabra. Piénselo. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ah, pero ahora viene lo bonito. ¿Cuántos hemos bautizado y al día siguiente se marcharon a la playa, a la discoteca y por ahí no volvieron a la iglesia? Mire lo que dice ahora aquí, hermano. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando una persona recibe la palabra, rápidamente se une al grupo. La unidad que ayer decía mi esposa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando uno recibe la palabra, recibe el Espíritu Santo de Dios, conoce la palabra, sabe dónde está parado y hay comunión unos con los otros. Pero ¿qué comunión hay? Yo no estoy hablando de esa comunión que se habla tanto, que para juntar 200 miembros en la iglesia hay que el día de fin de año hacer una comida. Esa no es una comunión. Esa es una comilona. Y yo le digo que el día de fin de año, aquí éramos un grupo bien bonito, ¿verdad que sí? Y eso que era sábado. Muchas iglesias suspendieron el culto de fin de año porque era sábado. Gloria a Dios que nosotros lo hemos hecho igual. Y al día siguiente estaba la iglesia llena igual. Estoy hablando de la parte espiritual. Vuelva a leer ese versículo, léalo, entiéndalo lo que dice. Perseveraban en la doctrina apostólica. No de los apóstoles baratos que hay ahora. La doctrina apostólica. ¿Y qué? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero fíjese después el texto que nos dio María Esther ayer. Oye, como que el Espíritu Santo nos estaba ministrando ayer. Un hermano decía un texto, otro decía otro, pero era el mismo pasaje. Miren lo que dice el verso 44. No, el 43 dice, y sobrevino temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando uno conoce la palabra, cuando uno acepta la palabra, cuando uno camina en la palabra, el temor de Dios entra en la iglesia. La reverencia de Dios entra en la iglesia. Y es cuando Dios comienza a hacer milagros. Es cuando Dios comienza a mostrar la unidad en el Espíritu. La unidad no es estar comiendo juntos o sentados juntos. La unidad en el Espíritu es compartir la misma fe, es tener la misma palabra, es tener el mismo Espíritu, es caminar en la misma dirección. El temor viene cuando hay sumisión a Dios. ¿Sí o no? No se pongan tristes, hermano. Fíjese bien, dice, y sobrevino temor a todos, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Usted se da cuenta de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta mañana? Que si recibimos la doctrina apostólica, si la ponemos por obra, el temor de Dios viene a la congregación. Y dejamos de criticar, y dejamos de murmurar, y dejamos de hablar de los hermanos.
y comenzamos a hablar de Cristo. Porque cuando el temor entra, uno no habla mal del hermano. Aunque el hermano está mal, lo que hace es orar por el hermano para que se ponga bien. Pero cuando no hay temor de Dios, el hermano que está mal, lo hundimos más todavía en vez de dar la mano y levantarlo. ¿Cuántos están aquí? Dice que sobrevino temor. ¿Qué es lo que nos está enseñando Judas? Su espíritu mora en quien él llama y lo ayuda a amarle y a servirle. El Espíritu de Dios mora en todo aquel que le dice, Señor, ven. Mire ese texto bíblico. En una ocasión yo estaba en una reunión de pastores, y había pastores de toda denominación, y yo veía que me sentía incómodo, porque yo veía que lo que se hablaba eran palabras muy bonitas, y estábamos en un templo grande, precioso, y de repente yo miro a una ventana y veo una palomita que estaba por la parte de afuera del cristal y picoteaba en el cristal alrededor, pero no podía entrar porque había un cristal. Y yo le dije, Dios, ¿qué me quieres decir con eso? Porque yo estaba en la reunión, estaba pensando lo que hablaban, pero mi vista estaba en aquella palomita que no entraba. Y decía, Dios mío, y picoteaba alrededor de la ventanita, en esas ventanas que hay altas, ¿sabe? Con cristales de colores y eso. Y la palomita yo veía y se sentía, y había pastores que miraban y la veían también. Y en eso oigo la voz de Dios clara en mi mente y en mi corazón. Me dice, así, haz esta reunión con mi espíritu. No me dejan entrar. En ese momento me sacudió el Espíritu Santo de arriba abajo. Me vine a la iglesia. No había ni dinero en la iglesia, hermano, en aquel entonces, porque ahora estábamos comenzando. Y yo le dije, Dios, voy a hacer un texto que expresa mi corazón. Hice ese texto. Bienvenido, Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo es bienvenido. Aquí se predica la doctrina apostólica. ¿Sí o no? Ahora, vivirla cada uno vive como quiere. Pero aquí no le ponemos bozal al Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le quiero decir? Cuando tú le dices, sí, Señor, quiero servirte, el Espíritu Santo te manifiesta. Mira, hermano, aunque tú quieras parar, no puedes. Mire, el viernes estábamos aquí en oración y yo quería guardar un poco la voz porque saben que tengo ese problema. Y cuando quise guardar la voz, me agarró el Espíritu Santo en lengua y yo no podía callar. Y yo quería acabar la reunión y yo no podía parar. Y estuvimos hasta las 9:30 orando. Porque cuando el Espíritu Santo toma autoridad, toma dominio sobre la situación, es Él el que gobierna. Esta madrugada orando le dije, Señor, la obra es tuya, yo solo voy a predicar. Porque la obra es de Dios. Tú y yo no vamos a hacer la obra, Él la va a hacer. ¿Sí o no? Por eso cuando nosotros estamos delante del Señor, los falsos maestros que describe Judas en esta epístola no proclamaban el poder de Cristo para guardar al creyente. El poder de Dios te guarda. El poder de Dios es el que te guía. Tú, hermano, un consejo personal. Tú procura perseverarte en Cristo. Lo demás lo hace Él. Tú procura con todo tu corazón perseverar en la doctrina. Lo demás lo hace Dios. No tengas miedo de lo que te digan, ni tengas miedo de que te van a hacer daño, ni tengas miedo de que te van a quitar lo que tienes. No te preocupes. No te preocupes. Preocúpate de que Dios es tu Señor. Preocúpate de que tú sirves. Me gocé el miércoles, jueves, cuando este señor me llamó y me dijo, usted, hermano, le llamé porque para guardarle las espaldas, porque quiero que sepa que usted está amenazado de muerte. Dije, ya lo sé. Me dijo, ¿y se queda tan campante? Dije, sí, pero el Dios al que yo sirvo es el que me guarda. A mí no me guardan ustedes, ni yo le guardo a ustedes. El que nos guarda a nosotros es el Todopoderoso. Mira, hermano, no pasará nada que Dios no permita.
¿Sabe? Si a lo mejor me pegan un tiro a usted, a mí, y no nos matan, pero a lo mejor aquí tropieza en un cable de estos y cae contra un banco y se mata. Si Jehová no guarda, en vano vela la guarda. Yo predico la palabra porque sé en dónde estoy parado. Sé en quién he conocido. Yo sé de dónde me sacó. Y sé que voy a predicar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuanto más persevere y predique la palabra, más guardias tengo a mi alrededor. Más policías hay a mi alrededor. Más vigilantes hay a mi alrededor. Y aquel que levante la mano contra uno de ustedes o mía, ¿sabe lo que le pasa? El Señor le dijo, no toquéis a mis ungidos.